Como habíamos anunciado, nos acompaña el abogado Manny Sierra, un experto en derecho penal, un hombre con mucha experiencia en el ejercicio profesional en los tribunales de la República. Conoce al dedillo cómo se manejan los asuntos judiciales en la República Dominicana. Ha defendido a gente desde el más bajo estrato social al más elevado. Entonces, hemos querido invitar a Manny Sierra, como le conocemos cariñosamente, Manuel Sierra, Manny, para abordar todo lo que se ha planteado en estos últimos casi 2 años, de un Ministerio Público independiente y cómo se ha estado manejando a través de los meses. ¿Cómo evalúa, Manny, estos casi 21 meses del Ministerio Público independiente? Para mí es un placer compartir con ustedes. No es la primera vez que lo hago. De manera que me alegra bastante poderles acompañar. ¿Cómo no? Respecto a la pregunta que me hace, es que yo creo que se parte de una base falsa. Cuando se le quiere decir al país que tenemos un Ministerio Público independiente, de boca. O sea, el Ministerio Público siempre ha sido independiente porque el Ministerio Público, al momento de dictaminar de lo que ocurre en la escena del proceso, tiene que actuar independientemente. Entonces, lo otro es puro adorno, lo otro es pura poesía, lo otro es pura teoría. ¿Y en qué mejora o en qué perjudica decirle al país que el Ministerio Público es independiente? O sea, ¿le agrega eso un elemento importante a la investigación en ocasión de la comisión de un hecho? Absolutamente nada. Todo eso no es más que un discurso que yo creo que más que contribuir lo que hace es que perjudica. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público constitucionalmente está establecido como independiente. El Ministerio Público en su ley orgánica, la 133.11, está establecido como independiente. Pero no es porque lo diga un partido o un gobierno de turno que quieren modificar la Constitución para hacerlo independiente. No, el Ministerio Público, en su forma de operar, siempre ha sido independiente. Es más, yo critico ahora. Yo creo que el Ministerio Público ahora, y esto me duele decirlo, y sería yo una especie de llanero solitario en decirlo, es menos independiente ahora. Les digo por qué. Porque un acuerdo que hace el fiscal titular de Jimaní en algunas materias tiene que traerlo a la Procuraduría General de la República para que lo avalen. ¿Cómo? ¿Lo oyeron bien? Eso es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, ¿de qué independencia me hablan a mí? No, eso no es independencia, eso es un discurso. ¿Y no hay un control que debe manejar la Procuraduría en relación a los fiscales? Es que la Procuraduría, digamos, en el organigrama, es el funcionario de la libre elección del gobierno, y así está establecido constitucionalmente, que, digamos, traza las líneas institucional. Ahora bien, cuando un fiscal está conociendo un proceso, es mal haría que se vaya a decidir el caso o que vaya a tomar una posición respecto al caso, porque se lo mande a decir el fiscal titular de esa procuraduría. Pero para entenderlo bien, ¿el fiscal no puede fallar antes de que se vea el fallo en la Procuraduría? Bueno, es que hay materias y hay casos que los fiscales tienen que consultar a la Procuraduría General de la República para tomar su decisión. No obstante, a que cuando se está conociendo el proceso, el propio fiscal muchas veces advierte que la realidad es distinta a la que quieren que dictamine el órgano superior o la persona que encabece el órgano superior. De manera que yo creo, y este dato que doy es importante y llama preocupación, porque el Ministerio Público, aunque tenga una realidad y pueda ver que esa persona o no cometió los hechos o cometió los hechos en una menor proporción, muchas veces el fiscal que está ahí tiene que consultarlo con lo que está de arriba o tiene que seguir la línea que le trazaron. Entonces ahí se pierde la independencia. Pida prisión aunque se raje el cielo. Pero señor,
es que lo que yo estoy viendo aquí no es para yo pedir prisión preventiva, porque no hay elemento suficiente para hacerlo. Pero pida prisión, porque ahora la justicia se ha mediatizado tanto. Estamos en una especie de populismo penal. Y yo digo que también estamos en una especie de activismo judicial. Populismo penal y activismo judicial. De una parte tú tienes un ministerio público que parece muchachos de pasarela, una gran parte, y estamos viendo unos jueces que por temor al que dirán no están asumiendo las riendas, los procesos con la responsabilidad que se deben llevar a cabo. Esta posición mía resulta odiosa, pero los abogados que ejercemos de verdad saben que lo que yo estoy diciendo es verdad, que no estoy inventando absolutamente nada. Y fíjese que lo digo a condición de que de un lado me critiquen, de un lado político, porque también hay aquí una gran participación política, porque es que el Ministerio Público en todas las partes del mundo es el brazo institucional en el ala de la justicia del gobierno de turno o del Estado en términos general. Es el órgano activo y eso no puede ser así. Búsquenlo en cualquier fiscalía del mundo, en cualquiera fiscalía del mundo. Entonces eso de que la fiscalía y que tenemos un Ministerio Público independiente, yo creo que es una forma de engañar a la población, honestamente. Me duele decirlo, pero es la verdad. Y eso va a ocurrir mañana, pasado o en una semana. Yo siempre me he caracterizado por decir lo que siento, pensando que lo estoy haciendo bien. Puedo equivocarme, Así es. pero lo digo de manera sincera y con la finalidad de que la institucionalidad camine, que es lo que beneficia en términos general al pueblo, a todos, y no a un grupo. Doctor, una pregunta que, como usted sabe que somos del mismo bando como abogados. Usted era muy buen abogado. Tenemos un par de años también, aunque un poco retirado ya de la actividad. Sin embargo, yo puedo recordarle a usted, y en otros tiempos más pretéritos, de que el Ministerio Público siempre fue también un instrumento de tipo político del gobierno de turno. No solamente a partir de la democracia, entre comillas, que tenemos, después de la muerte del señor aquel, sino también durante esos 31 años y antes de ahí también. Es decir, que el Ministerio Público ha sido siempre un instrumento de persecución política. Ha ido cambiando, y usted sabe, como abogado de mucho ejercicio, como le llamamos, que ha sudado la toga, ¿verdad? Eso es lo que se usa. Que los fiscales, como le llamamos aquí, generalmente actúan a veces como cada cual por su bando. Entonces tiene que haber un organismo de control. Yo digo esto, no es ratificando de que sea uno independiente, sino si se deja que un fiscal haga lo que le da esa gana, y usted ha visto los escándalos que ha habido aquí, que hacen esto, inventan cosas, usted lo sabe, usted tiene que haber sido víctima de cosas así, de expedientes manipulados, etcétera. O sea que yo lo que pregunto, ¿usted cree que eso puede ser resuelto en estos esquemas actuales, o eso requerirá mucho tiempo de que haya una verdadera, diríamos, va a llamarle Fiscalía General, es el término correcto, independiente? ¿Usted cree que es posible eso? Mire, veámonos en el espejo de América Latina, es un problema serio. Si ustedes observan los fiscales independientes en América Latina, todos los presidentes hoy, con razón y sin razón, están presos, y si no los andan buscando. Porque muchos de los proyectos de fiscalía independiente, digamos que la sacamos del ámbito local, pero hay unos organismos internacionales que son los que de alguna forma contribuyen en la parte económica y con programas y proyectos que también quieren tener un control de las fiscalías para cuando un presidente no les resulta simpático, entonces se abren unos procesos jurídicos. Y fíjense lo que está pasando pasó en Brasil, pero está pasando en Perú. Señores, hoy el presidente de Perú, imagínense ustedes, el presidente de Perú, de la nación, un fiscal, por vanidad, por capricho, tal vez hasta por un asunto verdadero, está obstaculizando que el país funcione, lo está citando a investigación, a interrogatorio. Entonces, es verdad que hay que buscar algunos mecanismos y es verdad que algún fiscal puede cruzar la línea, pero la ley dice cuál es la sanción que se le debe aplicar cuando el fiscal
brinca la barda. Por tanto, yo prefiero, y no me agrada la ley de los fiscales independientes, porque lo que ha pasado en América Latina, más que contribuir, creo que han generado gravísimos problemas. ¿Cuál es el modelo que Tenemos, tú por ejemplo, Venezuela. Allá la fiscalía actúa, es grosera también, por los mandatos que diga el presidente. Allá tú estás suelto o tú estás preso cuando lo diga Nicolás Maduro. Pero también tenemos lo que pasó en Honduras con unos fiscales independientes que en menos de 4 años te quitaron 4 presidentes. Porque también aquí vienen las vanidades de los fiscales. O sea, tenemos un asunto serio. Yo prefiero que las cosas sigan como iban pasando y ponerles a los fiscales un poco, si se cometen algunas violaciones, un poco más de control. Exacto. Porque es que, imagínese que usted le dé carta blanca a un fiscal y comience a investigar a un presidente. Como es independiente, puede hacerlo, porque no tiene límite. Entonces, eso también genera un gran trastorno en la institucionalidad. Pero aquí, a la luz de la transparencia y todo el discurso que se ha manejado, toda la campaña que se ha levantado, ahí parece un gran apoyo a la idea del fiscal o del procurador independiente, e incluso llevado hasta la Constitución de la República. El tema fue planteado en las mesas esas de debates para la reforma, que de hecho la oposición ha estado en desacuerdo. Entonces, parece que hay un gran respaldo. Entonces, veo que usted no está de acuerdo con esta... Yo coincido con la oposición. Sí, yo sé que coincide con la oposición, pero que no está de acuerdo Aunque no soy de la oposición. con ese sentir de una parte de la población, o por lo menos lo que uno observa. Lo que pasa es que la población, excúsame que te haya cortado, la población se desdobla mucho en torno a lo que se le genera desde los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, de alguna forma, manipulan o manejan la opinión pública o la opinión publicada. Y de eso sabes tú bastante, sabe el doctor, y posiblemente yo, siguiéndola a ustedes, pudiese saber algo también. De manera que tú le preguntas a una gente, a los muchachos que están aquí, tú le preguntas, mira, ¿por qué tú crees que el Ministerio Público tiene que ser independiente? Y posiblemente no tenga una idea acabada de por qué tiene que ser independiente un Ministerio Público, porque es una institución que debe funcionar adecuadamente. Es que la Constitución lo tiene independiente, es que la ley del Ministeriado Público, la ley orgánica, también dice que el Ministerio Público es independiente en la parte de accionar y en la parte, digamos, administrativa interna. De manera que yo no sé por qué se ha cogido este discurso de un Ministerio Público independiente. Si lo que está bien no se arregla, déjalo ahí. Ahora yo pregunto, ¿en qué va a contribuir el Ministerio Público Independiente? ¿Para seguir el desorden que tenemos en América Latina? ¿Es eso lo que queremos? ¿O qué cosa nueva trae el Ministerio Público? Los problemas que están pasando aquí en el sistema de justicia no es porque no tengamos un Ministerio Público independiente o porque no sea independiente. ¿Y por qué? Porque las cosas no se están haciendo adecuadamente bien y preferimos buscar aplausos antes que aterrizar con buenas investigaciones. Hoy el sistema penal es ciencia y aquí no tenemos un instituto de ciencia. El INASIF, eso no funciona. Si ustedes leen una de las acusaciones o de las medidas de coerción que se generó en el caso de Jean Alain Rodríguez, una de las críticas que se dice es que el INASIF no funciona y hay aquí cientos de ciudadanos condenados con asuntos que se hicieron en ese INASIF. No funciona. Ese no es el sistema americano. El sistema americano, que a raíz de los atentados del tren de Atocha en España, se tuvo que modificar el sistema americano por los errores que cometieron los agentes del FBI que hizo la investigación en España. Y en España se determinó que la investigación que hicieron los americanos en los laboratorios americanos fue un desastre. ¿Tú sabes qué tuvieron que hacer los americanos?
poner en libertad a todos los ciudadanos cuyos procesos se habían tramitado en esos laboratorios y cambió las reglas y cambió las normas y creó otras normas porque se determinó que había sido un desastre. Por tanto, aquí no tenemos ciencia, es mentira lo que se nos dice. Y leamos lo que dice esa solicitud de medida de coerción, que la propia Fiscalía actual está diciendo que eso no funciona ni funcionó nunca. Aquí no hay ciencia en la parte penal. Y hoy en el mundo entero, los procesos penales son ciencia. Fíjate la lucha que tienen, que las auditorías, que no las auditorías de la Cámara de Cuentas, todo es un desastre. Todo es un desastre. Bueno, entonces lo que hay es una falta de buenas elaboraciones de proceso. Eso es lo que falta. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos con Manuel Sierra con este interesante conversatorio. No se mueva. Permítame recordarles que Farmacia Patricio es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la avenida Venezuela, número 75, próximo al Parque Juan Pablo II. Y sucursales en la avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en la avenida Ecológica y ahora en la ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Continuamos esta interesante conversación con Manuel Sierra, abogado o penalista. Antes de la pausa es un tema muy interesante en el aire y es los problemas que enfrentamos en materia de investigación. Hablaba de las dificultades o los problemas con el INASIF y eso es fundamental en un proceso de investigación. Entonces, viendo estos problemas que ha planteado, los que también conocen dentro del Ministerio Público, ¿hacia dónde cree que debemos ir para tratar de que en cada proceso haya una buena investigación y que se puedan estructurar buenos expedientes, buenos casos, de manera tal que el juez, a la hora de decidir, tenga base suficiente como para tomar una buena decisión? Mira, eso comienza con distintas instituciones, porque no solamente se queda en manos del Ministerio Público. Habría que ver qué hace la policía cuando llega a la escena del crimen, cómo levanta. Sí. Luego, cuál es el tratamiento a la cadena de la evidencia, cómo se lleva. Aquí no hay cadena de custodia. Se va a seguir condenando en los tribunales. ¿Por qué? Porque los jueces están conscientes que la delincuencia ha aumentado y que de alguna forma hay que proteger a la sociedad. Y entonces, en ese sentido, los jueces, rompiendo un poquito o un pocazo el principio de separación de funciones, sopesan entre mandar a una persona a la que se le acusa y que posiblemente cometió los hechos a la calle y proteger a la sociedad. Muchas veces dicen, bueno, es preferible de alguna forma proteger un poco a la sociedad porque esto se ha ido un poco de control. Van a seguir condenando. Pero no aún con el código que tenemos, que establece que los jueces tienen que fallar en función de las pruebas. Sí, pero los jueces, recuérdate que ahora le han cambiado el nombre. Ahora le dicen que es una valoración de la prueba, pero al final es la íntima convicción, porque es la misma cabeza la que tiene que razonar para decir, para valorar la prueba. O sea, no es más que un adorno expresivo, que antes le decían que el juez era inquisitorio, que actuaba por su íntima convicción, ahora tiene que ser en función de la valoración de la prueba. Pero al final es el mismo juez que tiene que tomar la decisión. Entonces hay unas rayas muy finas entre valorar prueba, entre la íntima convicción, se mezclan una y la otra. Hay procesos, con esto yo no quiero decir que no haya en la fiscalía muchachos con buenas preparaciones. Lo hay. Lo que creo es que
no hay institucionalmente, desde el Estado faltarían la creación de instituciones y de mecanismos y de medios que permitan realizar mejores procesos. Fíjese, y escúcheme doctor, que en los casos grandes donde intervienen un cuerpo de abogados con mayores niveles de preparación, casi siempre o son muy incidentados o no llegan a un término feliz, se pierde en el camino. ¿Por qué? Porque los abogados con mayor preparación conocen todas las debilidades y las van descubriendo. Entonces, yo por ejemplo entiendo que aquí no hay un instituto de peritos para que el Ministerio Público solicite, que aquí estamos manejando más los peritos, doctor, y usted lo sabe. El perito, como debía manejarse, como lo dice el Código de Procedimiento Civil. Es decir, quien debe valorar el perito, quien debe nombrar el perito es el juez, porque ese perito es un auxiliar del juez. Ese perito es los ojos y los oídos del juez. No es los ojos y los oídos ni de las partes ni del Ministerio Público, porque eso es un auxiliar del sistema de justicia. Pero resulta que aquí nombra el Ministerio Público un perito por su lado y nombra la otra parte un perito por su lado. Entonces, ese perito, ¿a quién le deberá responder al final del día? ¿A quién paga? ¿A quién paga? Sí. Bueno, perdón, doctor, que quiero saber ese punto ahí, que usted tocó algo muy sensible. Y parece ser que por la valoración que usted hace, es una cuestión de ahora lo que el Ministerio Público ha actuado así, pero resulta que el Ministerio Público siempre tuvo un contubernio con lo judicial. Por ejemplo, para condenar, aquí fue, yo recuerdo, cuando yo empecé a ejercer, aquí había una famosa pistola que era parte de todos los expedientes para condenar personas contrarias al régimen de Balaguer. Y con Trujillo ni se diga, y en otras ocasiones también. O sea que parece ser, y además también hay otra cosa, le digo esto para ponerle en contexto lo que quiero preguntarle, que aquí, por ejemplo, hubo una forma de corrupción desde el punto de vista del Ministerio Público, y era instrumentar mal los expedientes para que el juez se viera obligado a desestimarlo, porque no tenía de dónde agarrarse. Entonces lo que yo quiero decirle es, y plantearle, si es que eso ha podido variar aquí, si es que, por ejemplo, el Ministerio Público, con todo el dinero que se ha gastado aquí, con toda la investigación, con toda la modernidad, con toda la computadora y la cosa, sigue siendo entonces lo mismo. Siguen con deficiencia. La Policía Nacional, que ahora veo que están hablando de reforma, han creado muchísimas instituciones y muchísimos instrumentos que ha costado muchísimos millones de pesos y se ha dicho, cada jefatura de policía dice que hace unas instalaciones de cámara, de cuestiones de captación, de computadores, y al final, cada vez que viene el otro, viene que hay que hacer otro proyecto nuevo porque aquel no sirvió, y todos esos cuartos van al zafacón. Entonces yo creo que la población ha crecido, es una gran realidad, hay pocos fiscales también, creo que debería haber más fiscales. Creo que deberían prepararse más los fiscales. Hubo unos buenos proyectos de preparación de fiscales. Yo creo que eso ha disminuido un poco, ha bajado un poco. Y siempre, bueno, donde está el ser humano siempre se pasará una que otra. Eso es normal. O sea, se pasa aquí, se pasa en los Estados Unidos, se pasa en España, se pasa en Europa. Y siempre habrá, porque al final también la parte política directamente o indirectamente juega un papel en todas estas cosas. Y al final, el Ministerio Público es un órgano del Estado. El juez es un órgano del Estado. Hasta el alguacil que llama audiencia es un órgano del Estado. Es decir, al final del día, el único que está solo es el que persiguen. Porque si tiene un abogado malo y es también un auxiliar de la justicia, finalmente el que está solo es el que están persiguiendo. Sí. Entonces, algunas veces se preguntan, bueno, ¿y por qué que los jueces son algunas veces complacientes? Que el juez también razonablemente dice, bueno, es que hay que darle algo al otro, porque si tú tienes toda la institucionalidad detrás del que persiguen y aún así no hace buenos estudios, lógicamente, tiene que apoyarse en un instrumento que se llama la Constitución. De manera que yo creo que hay que mejorar, hay que tratar de mejorar, hay que tratar de crear la institucionalidad, pero no creo que con discursos eso se hace. Ni creo que con una persona, ni dos personas, ni tres personas se puede llevar, que es un grave problema. Yo creo que ese es otro grave problema que está pasando actualmente. Sí. Que tú crees que se va a resolver el problema del sistema de justicia con 3, 4, 5 personas. No, eso es un órgano que tiene que dar el tratamiento así.
de órgano, para que pueda funcionar adecuadamente, que yo creo que no está ocurriendo. Tus recomendaciones, básicamente para producir el cambio que realmente se necesita del Ministerio Público. Ya hablaba de las deficiencias en NACIF, deficiencia con el peritaje, con la investigación. El Ministerio Público tiene mucha responsabilidad ahora en instrumentar expedientes que sustenten los casos. Hemos visto que dos tribunales acaban de fallar, descargando a los imputados del caso Los Tres Brazos, de las ventas de unos terrenos, y a los imputados supertucanos por insuficiencia de pruebas. Los descargaron por insuficiencia de pruebas. Entonces, ¿qué entiende que debemos hacer para producir ese cambio que tanto necesita? Porque el Ministerio Público realmente es el representante de la sociedad en estos procesos. Mira, es que lo que yo creo que hay que recoger la institucionalidad. Mientras estemos predicando que el Ministerio Público se desenvuelve en 3 personas, 4 personas, 5 personas, y no actuemos institucionalmente, las cosas van a seguir fluyendo mal. ¿Por qué? Porque eso también genera resentimientos, celos, contradicciones, y creo que el Ministerio Público debería actuar en una sola dirección, y se está cruzando de por medio todos estos detalles, y entonces eso creo que no lo está haciendo bien. Vi que la Procuradora trató de que se generara, que es otra parte del sistema de justicia, que es la parte carcelaria. Ella dice que debía también crearse una institución nada más que tenga que ver con esa parte, porque esa otra parte también la carga la Procuraduría General de la República, y eso también, lógicamente, le quita un poco de... le carga más responsabilidad. Creo que hay que mejorar la escuela del Ministerio Público otra vez, que creo que ha disminuido un poco. Creo que se deben crear otras instituciones, como es el Instituto de Peritos, para todo lo que tenga que ver con ciencia. Ya el proceso penal es ciencia, hombres de batas blancas, ya, y hay que crearlo. Hay que orientar un poco más a la policía. Generalmente, quien llega a la escena del crimen primeramente es la Policía Nacional. Y si desde ahí las cosas comienzan torcidas, entonces no hay forma de enderezarlo en el camino. Con un cuerpo de abogados y sobre todo de defensores públicos que sí ha tenido una actividad en el ejercicio muy buena y una buena preparación. Y entonces hay un cuerpo de abogados también que ha ido, no mucho, pero que ha ido en estos casos grandes preparándose, y eso de alguna forma, con la cantidad de trabajo que tiene el Ministerio Público, con la poca la escasez que tiene el Ministerio Público en algunas instituciones, la parte del día a día, también disminuye bastante. Vamos a ver cómo eso mejora. No creo que con discurso, creo que hay que aterrizarlo. Y yo no creo que porque el Ministerio Público sea independiente o no lo sea, va a cambiar en la crítica que hoy por hoy le tenemos. Bueno, Manuel Sierra, agradecemos que haya aceptado venir a conversar con nosotros y con nuestros amables televidentes sobre la situación del Ministerio Público y los problemas que tiene y tu visión de cómo se puede corregir. Y de los que van a seguir con muchos de estos procesos, que yo entiendo que muchos de estos procesos, sobre todo los vinculados a corrupción, creo que van creciendo con algunas falencias, sobre todo lo que tiene que ver con Cámara de Cuentas, porque es que he visto que la Cámara de Cuentas, que es un órgano extrapoder, sí, es un órgano con la misma estatura que la Suprema Corte de Justicia, que el Tribunal Constitucional y que otras instituciones, está trabajando como una especie de sistema de ósmosis invertido. Es decir, la Cámara de Cuentas tiene que, en su proyecto anual de auditorías, investigar, y si en el curso de su investigación consigue que hay indicios penales, se los remite al Ministerio Público. Pero yo ahora veo que el Ministerio Público, de manera extraña, es quien le pide a la Cámara de Cuentas, a fines penales, que haga auditorías, y se olvida de que contra quien se hacen las auditorías tiene derecho a participar de las mismas, tiene derecho a ser vigilante de ese debido proceso, porque es que la Constitución así lo establece, la Convención Interamericana de la que somos signatarios, el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, el propio Estatuto Procesal Penal así lo establece. Entonces, en la medida en que ese tipo de trabajo se haga obviando todas estas cosas, es evidente que te vas a encontrar en el camino con algunos elementos
que te van a hacer un poco cuesta arriba, te van a torpedear, te van a hacer difícil que ese tipo de trabajo pueda caminar. Y entonces ya tú vas a conocer que las consecuencias de ese tipo de trabajo van a terminar mal. ¿Qué es lo que ha pasado mucho aquí? Excúsame, dame un solo minuto. Que cuando se emiten las medidas de coerción, a la población se le crean unas expectativas de que ya ese caso va viento en popa. Y es un caso que apenas comienza a investigarse. Pero sin embargo, un ala del Ministerio Público le está afirmando al país que ya esa gente que está sentado ahí o esa gente contra quien se realiza una investigación son responsables de unos hechos, cuando apenas se abre una investigación, que en ese tramo, dicho sea de paso, el Ministerio Público no es ni siquiera acusador, es un investigador. El Ministerio Público comienza a acusar a medida que presenta la solicitud de apertura a juicio, no en el tramo de la investigación, no en la fase preparatoria, como le decimos los abogados. Ahí el Ministerio Público no puede decir, esa gente es culpable, esa gente es responsable. Y entonces, en la medida que siga haciendo eso, la población se crea unas expectativas de que el que está sentado ahí y el que sale 20 veces en los medios de comunicación diciendo que es responsable. Cuando viene el juicio, que se aterriza, que las pruebas se le pasa la mano y que se comienza a ver que esa prueba no es vinculante, porque tú puedes tener muchas pruebas, tú puedes tener todo este cubículo lleno de pruebas, pero la prueba tiene que ser legal, vinculante y hasta cierto punto oportuna, ¿verdad? Y eso es lo que hay que tratar de que ocurra. Los procesos son prueba, calificación jurídica, hecho, prueba y calificación jurídica. Perfecto. Las tres tienen que ir mancomunadamente. Si no es así, las cosas van mal. Bueno, Manny, agradecemos su participación aquí en Espejo 360. Hemos conversado con Manuel Sierra, abogado penalista. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.